Buen día, profesor. El día de hoy vamos a exponer Tatiana y Daniel. En este video vamos a presentar la entrega número 2 del proyecto EduTrack. Listo, en este documento vamos a mostrar el análisis de seguridad que le hicimos al proyecto usando la herramienta de Sonar Cloud y cómo fuimos corrigiendo todos los errores que encontró. Vamos a ir mostrando el documento página por página para que se vea todo con detalle. Listo, entonces para empezar, ¿qué es Sonar Cloud y para qué lo usamos? Es una herramienta que analiza el código automáticamente, que nos dará una nota de la A a la E en tres aspectos. El primer aspecto sería seguridad, que es con el que más nos vamos a enfocar, confiabilidad y mantenibilidad, siendo A la nota más alta y siendo E la peor nota. Listo, cuando analizamos EduTrack por primera vez en seguridad nos salió una E, es decir, la nota más baja, en este caso con 20 vulnerabilidades. Por eso en esta entrega nos enfocaremos en corregir todo eso. Aquí mostraremos el paso a paso que encontramos y qué hicimos para solucionarlo. Bien, entonces, ¿cómo hicimos exactamente el análisis? Conectamos nuestro repositorio de GitHub, en donde tenemos nuestro proyecto EduTrack con Sonor Cloud. Cada que subimos un cambio al código, la herramienta lo vuelve a analizar y de manera automática y nos mostrará el resultado actualizados. Aquí está la primera evidencia, que la podremos encontrar en la parte, el final del proyecto, donde seguridad nos sacó una E con 20 vulnerabilidad, como nuestro compañero lo dijo, confiabilidad A con 20 observaciones, mantenibilidad A con 50. Espera, Dani, porque seguridad quedó en S y los otros tienen incluso más observaciones y quedaron en A. Porque en seguridad basta con que exista solo un error muy grave para que toda la nota baje al mínimo. En nuestro caso, el error salió bloqueador, que la contraseña de base de datos estaba escrita directamente en el código. Eso fue lo que bajó la nota directamente a E. Em, entonces empezamos arreglando todos los errores de seguridad más importantes. Listo, en este caso, pues el primero era la contraseña de la base de datos que mencionaste anteriormente. Sí, esa estaba escrita directamente en el archivo de configuración. La solución fue hacerle que el sistema la lea desde una variable del computador donde corre. Así nunca queda escrita dentro del código. Ok, y el segundo era algo del enrutador, ¿no? Exacto. El archivo que decide que la página mostrará tomando directamente lo que el usuario escriba en una URL exacta que el código ejecutará sin revisar si era válido. Ahora creamos una lista de cosas permitidas y si alguien intenta algo raro en la URL, el sistema simplemente mostrará un error 404, es decir, que no encontrará la página. Ok, listo, esta parte me parece importante porque se repitió bastantes veces, ¿cierto? Sí, este fue el hallazgo más curioso. Las otras 18 vulnerabilidades eran exactamente el mismo problema repetido en 18 páginas distintas. Es decir, nuestro aplicativo vemos que podemos crear usuarios, crear estudiantes, profesores, materias, asignarlas. En todas estas repetimos el mismo error de seguridad que gracias a EduTrack fue que lo encontramos. Eh, Porque se repitió tanto. bueno, esto es porque nosotros tenemos una plantilla compartida para todas las páginas anteriormente mencionadas. Entonces, cada vista que se creó copiando esa parte en otra vista, el error se copió junto con todos los demás. La solución fue agregar ese sello de seguridad que se llama integridad SRT en cada una de las páginas. Listo, algo parecido pasó con las etiquetas de los formularios, ¿cierto? Sí,
Junto con los errores que tenemos que arreglar de seguridad, también encontramos estos errores. Las etiquetas de los campos, los label, no estaban conectados con su campo de texto, lo cual afecta accesibilidad. Y también se repetía porque los formularios se copiaron unos de otros, también solamente por facilidad, lo que pues también hizo que su campo fuera también copiado. Mm, bueno, también arreglamos más cosas pequeñas. eh, Simplificamos unas condiciones que estaban muy anidadas y eran difíciles de leer. Agregamos el salto de línea al final, que faltaba en casi todos los archivos. eh, y convertimos números enteros, los identificadores que llenaban como el texto, para que el sistema sea más consistente. Bien, y con todo eso, ¿qué pasó con la nota? Bueno, hablando de la seguridad, pasamos de una E a asegurar una A. Confiabilidad y mantenibilidad también quedaron en A cuando arreglamos todos los errores mencionados, de tanto de texto como el más importante, que era el de base de datos. Con esto quedó totalmente en A. Listo, pero en el documento dice que después apareció otra ronda más. Sí, lo que pasa es que en nuestro intento, primero por pasar toda seguridad y que no quedara ninguna vulnerabilidad, eh, generamos un error, que este fue ya corregirlo, como una petición inválida. Para eso creamos lo que se llama constantes. En el texto se escribe una sola vez y se reutiliza donde se necesita. Bien, y en la tercera ronda. Bueno, esta fue la más reciente, casi para cerrar la entrega. Mientras avanzábamos con la entrega número 3, creamos archivos nuevos y en esos archivos se repitieron otra vez lo del salto de línea. Al final, esta vez en 25 archivos, hicimos un script que los corrige todos al mismo tiempo, agregando la línea automáticamente. Ok, bueno, aunque también vi algo de variables no usadas. Sí, eso fue interesante. SonarCloud marcó 10 variables como no usadas en dos archivos, pero en realidad sí se usan. Lo que pasa es que en PHP, cuando un controlador incluye una vista y esa vista puede usar las variables del controlador, aunque esté en los archivos distintos, SonarCloud revisa archivo por archivo separados. Entonces esto marcaba el error. En este caso, yo los marqué directamente como falsos positivos, eh, explicando el por qué. Listo, y quedó algo pendiente. Solo un detalle mínimo, un aspecto de lo más al final de una línea que vamos a limpiar en la entrega número 3. Con todo esto, así quedó el resultado final de seguridad, confiabilidad y mantenibilidad en A, con cero problemas abiertos en los tres hotspots. De seguridad están al 100% revisados y no hay duplicaciones del código. En Quality Gate, que es como el veredicto final del Sonar Cloud, quedó en Passet. O sea que pasamos de la peor nota posible en seguridad a la mejor nota en todo. Exacto. También se hizo una tabla relacionada con algo llamado OWASP. Sí, el OWASP Top 10 es una de las listas de los riesgos de seguridad más comunes en las aplicaciones web. En esta tabla mostramos cómo cada hallazgo que corregimos se relaciona con una lista para tener todo bien documentado.
Adicional, porque se repitió tanto las causas raíces, una parte importante del informe es esta, porque tantos errores se repitieron tantas veces. Listo. Y según el documento, pues hay cuatro razones principales. La primera es que no teníamos teníamos una plantilla compartida para las páginas. Entonces, cualquier error en esa parte se copiaba en las 18 vistas. La segunda es que copiábamos formularios en la tabla de la vista y otra sí. El mismo error de accesibilidad y se repetirían varias veces. Eh, la tercera es que el editor del código no estaba configurado para agregar el salto de línea al final automáticamente. Entonces ese error aparecía en casi todos los archivos dos veces. Y la cuarta es el patrón de programación que usamos, donde el controlador y la vista comparten variabilidades, lo que generan cosas falsas, lo que generan esas falsas alarmas de variables no usadas. Listo. Para la próxima entrega la dejamos recomendaciones para cada una de esas causas, cómo crear esa plantilla compartida y cómo configurar bien el editor. En conclusión, logramos corregir el 100% de las vulnerabilidades, la seguridad y dejamos el proyecto con la mejor calificación posible en Sonar Cloud. Para la entrega 3 nos quedan algunas tareas como mostrar los mensajes de error, validar que no se repita el código de una materia y aplicar las recomendaciones que mencionamos previamente. Por último, dejamos acá los anexos de las capturas. em, Al final, en donde podemos evidenciar que en Sonar Cloud teníamos, bueno, 20 de vulnerabilidad, los 28, 50 y el 100%. Duplicaciones no teníamos desde el inicio. Adjuntamos pantallazos de cómo eran los archivos en donde nos mandaba archivos de seguridad, en donde, pues, como les dije, en el database PHP era el que teníamos el error principal y es el que era el bloqueador. Por eso nos sacaba de una vez, aunque tuviéramos B en casi todos los archivos y fueran errores pues más sencillos de solucionar. Adjuntamos el pantallazo de cada archivo, lo que nos aparecían los errores. No tomamos el pantallazo de casi todos porque no teníamos, pues se repetía muchas veces el error, como lo mencionamos anteriormente. Esos fueron los más comunes, los que nos aparecían y los que tuvimos que corregir adicionales, como etiquetas de texto, los labels, los saltos de línea, al final del todo. Encontramos cómo nos quedó el aplicativo. Nos quedó con seguridad cero, mm, todo en cero, dándonos un proyecto pues con el payset del EduTrack. Con esto ya finalizamos. Listo, profe, con eso terminamos la presentación de la entrega número 2. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias por tu atención.